Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar este día nuestra tutoría 3. Como siempre, yo voy a compartir con ustedes algunas ideas y, y ustedes pueden comentar en cualquier momento, pueden hacer las preguntas que quieran, porque la idea es que al final tengamos claras todas nuestras ideas con respecto al tema. Espero que vayan bien con todo el trabajo de la universidad. Para comenzar, quiero decirles que a más tardar el lunes en la noche están todas las notas de ustedes. Yo he estado calificando, pero no he subido las notas a la plataforma. Yo espero hacerlo mañana, porque parece ser que el lunes van a hacer nueva conexión de internet de la universidad y nos vamos a quedar sin plataforma por un tiempito, que no sé de cuánto va a ser, según comprendí. Bueno, entonces este día, para comenzar, vamos a ver la agenda que corresponde a este día. Según la agenda, eh, bueno, tenemos que recordar que las fechas de entrega de tareas hay que cumplirlas. Si la plataforma da problemas por el cambio de la conexión a internet que va a tener la universidad el próximo lunes, pueden enviarme las tareas a mi correo, por lo menos mientras se restablece el servicio. Si, digamos, se llega la fecha y la plataforma no está habilitada, mándenmela a mi correo y yo voy a calificarlas. En cuanto la plataforma esté habilitada, ustedes tienen que subir la tarea. Tengo entendido que si la plataforma está deshabilitada y se llega a la fecha de entregar alguna tarea, automáticamente le van a dar prórroga. Pero independientemente de eso, ustedes pueden enviármela a mi correo para que yo pueda calificarla. Yo espero que si la plataforma está funcionando bien el lunes en la noche, subirle las notas de las tareas que he estado calificando. Bueno, si no hay alguna duda sobre alguna tarea asignada, yo preferiría pasar en este momento a desarrollar el tema correspondiente a este día. Este día tenemos un tema interesante que plantear. Voy a abrir la presentación. Voy a presentar yo algunas ideas y como siempre ustedes pueden comentar, pueden hacer preguntas de lo que consideren conveniente. Este día nos corresponde iniciar la unidad 2 que se llama Principales corrientes de pensamiento curricular en la enseñanza de la matemática y sus implicaciones pedagógicas. Entonces, hay diferentes corrientes de pensamiento curricular en la enseñanza de la matemática. ¿Por qué? Porque la matemática es una ciencia que, igual que todas las ciencias, está evolucionando, está sufriendo cambios, hay nuevos descubrimientos, hay nuevas cosas que hay que incorporar. Pero además de eso, tenemos que ver las implicaciones pedagógicas que eso implica. Creo que a estas alturas ustedes se han dado cuenta que, primero, que la importancia de la matemática en la vida de una persona. Y segundo, que la mayoría de gente, no todo gracias a Dios, pero la mayoría de gente tiene ciertos prejuicios en contra de la matemática. Prejuicios que pueden venir, por ejemplo, de la pereza de las personas. Quieren sacar 10 en matemáticas sin molestarse, y eso es imposible. Segundo, que nosotros estamos diseñados como seres humanos para pensar de manera lógica. Sin embargo, el pensar así nos asusta. Y lo que hacemos es dejar de pensar de manera lógica y pensamos, como dicen los alboreños, a como caiga. Ese como caiga es peligroso. El matemático, como matemático, tiene que ser riguroso en su pensamiento. Tiene que ser muy lógico. Y eso nos ayuda bastante.
pero como así no le gusta pensar a la gente, pues la consecuencia inmediata es que la matemática no le guste, que la matemática salga mal en matemática. Y no es problema de matemática muchas veces, y ni tampoco es problema del profesor. Es problema de la persona que no quiere pensar de manera lógica. Y la otra cosa es que a veces es culpa del profesor. Aquel profesor que se acomoda, va a poner un ejercicio en la pizarra, medio explica cómo son los procesos para resolverlo y ¡pum! Hicieron bueno, no le hicieron mala suerte. Ese método así como muy clásico, muy tradicional, a esta altura pues ya no vale. ¿Verdad? Porque la gente está saliendo mal en matemática y esa metodología ya no cuenta. Hay que actualizarse, hay que modificar. Bueno, comenzamos entonces. Primero, ¿qué es la matemática? La matemática, la definición breve, ¿verdad? Proviene de la palabra griega matema, que quiere decir ciencia. O sea, la matemática es una ciencia. El significado del término que da el diccionario de la Real Academia Española es: matemática es la ciencia que trata de la cantidad. Aunque parece tan simple la definición, pues es válida. Matemática es la ciencia que trata de la cantidad. ¿Por qué digo yo que es válida? Bueno, realmente no lo digo yo, lo dice mi profesor. Yo tuve un profesor que ya murió. Él era doctor en motores de combustión interna, había diseñado motores para varias empresas que fabrican automóviles en Europa. Y él decía: lo que no se puede medir y por lo tanto no se puede convertir en un número, simplemente no existe. Así es la realidad. Entonces, si la matemática trata de la cantidad, debe ser una materia interesante, porque a través de los números yo me doy cuenta de la realidad de las cosas. Si no se puede convertir en un número, en una cantidad, eso simplemente no existe. Punto. Parece tan radical, parece tan irreal eso, pero es real. ¿Por qué? Vale, veamos un caso concreto antes de continuar. Una señora tiene una tienda pequeña en una colonia. Vale, hasta ahí no hay problema. Si usted llega y le pregunta: señora, ¿cómo le va en la tienda? La señora, basada en nada, basada más en la intuición, dice: creo que me va bien. Ese verbo creer no vale. No lo ha convertido en número. No tiene bases para decir ella que le va bien. ¿Basado en qué? Dice que le va bien. Basado en nada. La intuición no es una buena base. Ella mira que ahí en su tienda circulan billetes. Sí, pero como no lo ha convertido en número, no puede ella afirmar que le va bien. Tampoco le va mal, ¿verdad? Simplemente no sabe cómo le va. ¿Por qué? Que no tiene números, no tiene cantidades. Muy diferente sería que ella dijera: bueno, en este mes de marzo, que mañana termina, voy a revisar cuántas compras he hecho, cuánto he pagado de impuestos, cuánto he pagado de electricidad, cuánto he pagado de empleados. Vale. Y voy a hacer la suma. A eso le voy a llamar egresos. Pero esos egresos ya es un número, es una cantidad. Eso ya es real. Ahí no estamos inventando. Basado en facturas, basado en esto, yo llego a la conclusión que en este mes, en esta tienda humilde, he gastado tanto. Aquí están las facturas. Esto no es chambre. Vale. Ahora veamos. Yo todos los días contaba el dinero que recibía de ventas. Voy a hacer la cuenta de cuánto vendía cada día. De chocobananos, de gaseosas, de saldo, de esto y lo otro. Vale. Voy a hacer la suma. A eso le voy a llamar ingresos. El dinero que yo recibí. Vale. Y hago la suma y tengo un dato.
que no es inventado. Y además, ya no es que yo creo, es que eso es real, es la suma, es una cantidad. Vale. Ahora que ya tengo las dos cantidades, voy a hacer una simple resta. A los ingresos, es decir, al piso que yo recibí en concepto de ventas, le voy a restar todos los gastos que hice. Lo que yo le pagué a mis proveedores, es decir, a aquellos vendedores que me llegan a dejar mercadería. Lo que yo pagué al empleado de luz, de teléfono, de esto, de lo otro, con factura en mano. Vale. Si a los ingresos le resto ingresos, ¿qué me queda? Me queda la ganancia que se llama saldo, que puede ser negativa o positiva. Si el saldo es positivo, significa que ha sacado ganancia la señora. Basado en ese número, basado en esa cantidad, ahora sí ella con toda seguridad, con toda propiedad, puede decir, me va bien en mi tienda. Ella no está inventando, ella no está basada en chambre, ella no está basada en intuición. Factura en mano dice, me va bien. $1,000 de ganancia en el mes de saldo. $1,000 es un salario de cualquier empleado que gane más o menos. Y ella lo ganó estando en su casa atendiendo a los clientes. No es mucho, pero bueno, ya es ganancia. Y además es un número, o sea, no está inventando nada. Entonces la importancia de la matemática es esa. Por eso la definición de la Real Academia, que parece tan simple, no es tan simple. Matemática es la ciencia que trata de la cantidad. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, para medir el amor? La novia le pregunta al novio, ¿me ama? Y él dice, sí. Y él le agrega, ¿cuánto? Y él no haya que decir. Solo puede decir mucho, poquito. Pero eso no es número. Y usted puede decir, mire, ¿y cómo vamos a medir el amor? Pues se puede medir. Si lo definimos de tal manera que se pueda medir, se puede medir. Un ejemplo del concepto que está hoy de moda sobre qué es el amor. Amar es comunicar vida, hacer crecer la vida del otro. Va. ¿Cuál es el criterio aquí? La vida de la persona. Si lo que yo haga por la persona amada le ayuda a crecer, le ayuda a aumentar la calidad de vida, entonces yo puedo afirmar con toda seguridad que estoy amando a esa persona. Y la calidad de vida de una persona se puede medir. Ya hay indicadores. La ONU ha dicho cuáles son los indicadores para medir la calidad de vida, convertir eso en número. Entonces, si yo digo te amo, yo puedo transformar eso en número. ¿Por qué? Porque la definición que he planteado de amor tiene indicadores que pueden convertirlo. El otro lado de la moneda es si lo que yo hago le está generando muerte a la persona. Puede ser muerte lenta o puede ser muerte rápida, muerte violenta. Todo lo que tenga que ver con muerte es contrario al amor. Por lo tanto, si yo estoy generando muerte, ya sea lenta o rápida, por la persona amada, quiere decir que yo no la amo. Y hay cosas que generan muerte. Por ejemplo, la desnutrición. Esa persona va a morir de anemia. Se le va a generar una leucemia. Eso es muerte. Muerte lenta, pero es muerte. Por lo tanto, allí no hay amor. El padre de familia que diga, yo amo a mis hijos, pero los deja aguantando hambre y se gasta todo el dinero en alcohol, ese no ama a los hijos, porque los hijos van a morir de anemia, de desnutrición. Su cerebro no va a desarrollar bien. Por eso hay que tener cuidado. Entonces los números son importantes. Repito la frase de mi profesor. Lo que no se puede medir y por lo tanto no se puede convertir en un número, en una cantidad, eso no existe. Estemos hablando de lo que estemos hablando. Por ejemplo, yo vivo en Sonsonate. Yo puedo agarrar una cinta métrica y medir cuántos kilómetros hay de Sonsonate a San Salvador. Esa gran distancia yo la convertí en un número. Hay 65 kilómetros exactos. Va. Eso es real. Eso es un número.
Y esa carretera existe, sí, porque ya la medí y la convertí en un número. Vale. Bueno, pasamos a otra cosa. Ahora hablemos de la evolución de la matemática. Pero antes de continuar con esto, me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de esa... Si quieren. Lo que no se puede medir y convertir en número no existe. ¿Qué dicen ustedes de eso? ¿Les parece muy radical, muy absurdo, muy real? ¿Qué dicen? Me gustaría escuchar un par de comentarios antes de seguir con la otra cosa. Si no tiene ahí un micrófono habilitado, puede escribir en el chat. Vale, qué bueno. Bueno, vamos a pasar entonces a la otra parte. Estamos hablando ahora de la evolución de la matemática. Y usted puede decir, bueno, pero mire, ¿cómo es eso que está cambiando todos los días? Así son todas las ciencias. Todas las ciencias son así. El ejemplo clásico. Antes existía la física, la mecánica clásica o las leyes de Newton, que usted podía calcular la velocidad, el tiempo que se iba a tardar en trasladarse de un lugar a otro, porque conoce la distancia, conoce la velocidad, etcétera, la famosa cinemática. Esa es la mecánica clásica. Pero luego comenzaron a estudiar, bueno, la mecánica clásica que era parte de la física, ¿verdad? La física estudia los fenómenos naturales. Pero después a algunos físicos se les ocurrió estudiar las partículas atómicas y surgió una nueva ciencia dependiente de la física que se llama física cuántica. Haciendo un paréntesis, les sugeriría que leyeran un poquito de la física cuántica. Es compleja la física cuántica, pero los resultados son maravillosos. Mi respeto para la física cuántica. Y entonces usted puede decir, bueno, entonces la física clásica, la mecánica de Newton ya no vale. Sí vale. ¿Y a dónde vale? En el macrocosmos. ¿Y la física cuántica en dónde qué vale? Vale en el microcosmos. La mecánica de Newton tiene unas leyes, la física cuántica tiene otras leyes que no son compatibles, son bien diferentes. Y entonces la física ya quedó obsoleta. No, las dos son ciencias y parte de una misma rama que es la física. Igual pasa con la matemática. La matemática ha ido evolucionando y sigue evolucionando y eso es de no parar porque es que es ciencia. Y habían integrales en las épocas de los primeros árabes antes de Cristo, ni sabían que era eso. Eso apareció después. Y es malo que haya integración, derivación y todo eso. No, no es malo. Pero es que eso surgió después, por la necesidad, por los problemas complejos que había que resolver. Vale, entonces por eso hablamos de evolución de la matemática. Desde el siglo VI antes de Cristo hasta nuestros días, la actividad científica llevada a cabo en el seno de las distintas áreas que conforman la matemática se ha caracterizado por su evolución. Es que si es ciencia, por fuerza tiene que evolucionar y la matemática es ciencia. Los primeros matemáticos, que son los pitagóricos, consideraban constitutivos de la matemática a los conocimientos producidos por ellos sobre aritmética, geometría, música y astronomía. Esas cuatro ramas juntas así constituían lo que se llamaba matemática. Ahora sabemos que no, ¿verdad? La aritmética y la geometría sí se quedan en la matemática, pero la música está aparte, la astronomía aparte. ¿Que la astronomía necesita herramientas matemáticas? Sí, pero la astronomía está aparte. Pero estamos hablando de los pitagóricos, hace muchos años antes de Cristo.
El sistema filosófico platónico aristotélico, que es en Grecia, desarrolló una ciencia contemplativa en la que la matemática jugaba un papel importantísimo para el florecimiento de los conocimientos en otras áreas. Fíjense que los filósofos griegos, Platón, Aristóteles, ellos veían la matemática no como algo aparte, ¿verdad? O algo opcional. Ellos veían la matemática como una herramienta poderosa que hay que saber conocerla y manejarla bien, usarla bien, porque me va a servir para entender los fenómenos físicos, para resolver un montón de cosas en la vida real. Ellos no la veían como algo lejano, lo veían como algo estrictamente indispensable. Hasta la modernidad, los resultados obtenidos de los estudios matemáticos estuvieron al servicio de la explicación de los fenómenos naturales en el convencimiento que Dios había creado el mundo en lenguaje matemático. Estaban tan enamorados de los matemáticos en la época moderna, estaban tan enamorados de la matemática, enamorados de los números, veían la matemática como algo de tanta utilidad que se volvía casi indispensable. Y entonces ellos decían, bueno, cuando Dios creó el mundo, debe haberlo creado en lenguaje matemático. Primero porque la matemática es una ciencia exacta, es una ciencia lógica, etcétera, etcétera. Y Dios, si es Dios, no puede ser ningún lento. Por lo tanto, debe ser un buen matemático. No lo dicen así con esas palabras, pero más o menos por ese rumbo iba. Lo importante es que ellos resaltan la importancia, la utilidad de la matemática. No puedo yo ser un hombre completo si no manejo bien la matemática. Me refiero a hombre como ser humano, ¿verdad? No estamos hablando aquí de género, si es mujer o es hombre. Hombre así en general. En el siglo XVII, imagine cuánto tiempo, nacieron las primeras academias o sociedades científicas que estimularon la asociación de aquellos que compartían intereses intelectuales por los problemas matemáticos. Hasta en el siglo XVII comenzaron a asociarse los matemáticos. Y eso es bueno porque ellos discutían la matemática conocida hasta ese momento y planteaban los problemas, los retos que se presentaban en la realidad y buscaban soluciones. Eso permitía que la matemática siguiera evolucionando con los nuevos descubrimientos. Es importante. Vale. Hasta comienzos del siglo XIX, estamos hablando de 1800, la matemática estaba subordinada a la ciencia física. Creían que la matemática era parte de la física. En realidad, de alguna forma está relacionada, pero la matemática es una ciencia y es independiente. ¿Que es una herramienta valiosa para la física? Sí. El problema de que en el siglo XVIII la consideraban subordinada a la ciencia física y a las aplicaciones de tipo ingenieril. La matemática estaba subordinada a todas las ingenierías. Y en ese siglo, estamos hablando del siglo XVIII, 1800, y durante ese siglo la matemática inició el proceso de su autonomía, que comprendió buscar los principios en los que fundar los estudios del análisis de la lógica y un trabajo de revisión en aquellas áreas que ya lo estuvieran, por ejemplo, geometría. Todo esto contribuiría a darle a la matemática no solo autonomía, sino también unidad. Es decir, la matemática dijo, bueno, yo soy ciencia, yo no puedo estar subordinada ni a la ingeniería ni a la física. Comenzó a sistematizar todo. Eso lo volvió autónomo. Y hubo, por supuesto, más respeto hacia la matemática y hacia los matemáticos. Es un gran avance. Los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX fueron el escenario temporal de la lucha por los fundamentos de la matemática. Esta pugna entre las escuelas que participaban de la misma, es decir, la escuela
logicista, la formalista e intuicionista, que eso lo vamos a ver en otro momento, desplegó nuevos horizontes y perspectivas. Ya la matemática se ve como una ciencia autónoma. A la hora de hablar de los fundamentos aparecen las diferentes escuelas. Es decir, cuando hablamos de escuela hablamos de un enfoque que puede ser logicista, formalista e intuicionista. Son las escuelas principales, no las únicas, pero sí las principales en el área de matemática. Ellos estaban en pleito porque estábamos hablando de cuáles son los fundamentos de matemática. Pero lo positivo de todo este pleito es que se estaba dando autonomía a la matemática. La matemática ya no iba a estar subordinada ni a la física ni a la ingeniería, iba a ser autónoma, pero había que sistematizarla y había que seguir investigando, había que seguir creando procesos matemáticos, conceptos matemáticos que ayuden a resolver los problemas reales y a veces son problemas complejos que requieren soluciones complejas. Bueno, vamos ahora a la otra parte. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta antes de pasar a la otra parte, que aquí son varias partes. ¿Vamos bien? Bueno, sigamos entonces. Vamos con lo que se llama fundamentos de la matemática, las principales corrientes filosóficas. Bueno, antes de mencionar el contenido de la diapositiva, recordemos, vean, dice acá, principales corrientes filosóficas. Vale. No pensemos en los filósofos griegos. Ellos dieron las bases de la filosofía y de otras ciencias, pero pensemos en la actualidad. La filosofía, así en general, ¿para qué nos puede servir a nosotros en este momento? A ver, bueno, ustedes no son filósofos, pero si estamos hablando de principales corrientes filosóficas, por lo menos hay que recordar, la filosofía en este momento, la época actual, siglo XXI, ¿para qué sirve? ¿Solo para perder tiempo? Así como decía un compañero, para pensar en la inmortalidad del cangrejo. No, la filosofía sirve para varias cosas. Primero, para formar en las personas el famoso juicio crítico, que vea la realidad tal como es, que no se deje manipular. Segundo, sirve para desideologizar. ¿Cuál es la diferencia entre una idea y una ideología? La idea es algo abstracto, que anda flotando por ahí. Y eso me puede afectar. Depende. Si la agarro en serio, tal vez. Y si no, ahí puede estar. No estorba. Esa es la idea. La ideología es otra cosa. La ideología significa que basado en una idea, yo hago mi plan de acción. Fíjense la palabra que estoy usando. Plan de acción. Es decir, que ya no me va a quedar en puras palabras, en puros cuentos, en puros pensamientos. Yo tengo un plan de acción, acciones concretas que voy a ejecutar aquí y ahora. ¿Y quién me da todo ese programa? La ideología. Entonces, la filosofía sirve para desideologizar, o por lo menos para desenmascarar ideologías que aparentan ser buenas y son malas. Les menciono esto porque estamos hablando de principales corrientes filosóficas y una vez cuando le hablan de filosofía piensa en Sócrates, Platón, Aristóteles, que fueron los iniciadores. Pero ellos son iniciadores nada más. La filosofía actualmente es de respeto. Bueno, pero eso es otro libro. Ahora entremos ya en materia. Dice, no obstante su apariencia acabada, estricta y coherente, es la apariencia de la matemática. Fíjese bien las cualidades. Acabada, no deja nada al azar. No estamos hablando de intuición. Estricta, sabe o no sabe, punto. Y además coherente, porque estamos hablando de un razonamiento lógico, matemático.
A pesar de esa apariencia, la matemática no es una ciencia estable ni estática. Es que si es estable y es estática, entonces no es ciencia, porque la ciencia continuamente está evolucionando. Ha sufrido la matemática varios sismos o movimientos que obligaron a los hombres de esta ciencia a rever la arquitectura del conocimiento matemático hasta la época, es decir, a revisar, a cambiar. Estas crisis han venido sucediéndose desde la época de los pitagóricos. Y las crisis son saludables, hay que verle la parte positiva. Mira, aquí hay algo que ya no cuadra, veamos qué podemos hacer. Esa es una crisis, pero de esa crisis puede salir algo bueno, dependiendo de cómo la manejemos. Vale. La crisis más reciente que tuvo influencia importante en la enseñanza de la matemática fue provocada por la introducción hecha por Cantor, un matemático, quien estudiando el infinito matemático introdujo la noción de conjunto, de cardinalidad y de conjunto infinito asociado a la noción de jerarquías de infinito, infinito numerable y no numerable. Vale. Por un lado, trabajar con conjuntos daba una visión unificada, coherente y aparentemente lógica de las matemáticas. Y por otro lado, se vio que la definición de conjunto de Cantor como agrupamiento en un todo de objetos bien definidos de nuestra intuición o pensamiento era ambigua. Este invento de Cantor es lo que aquí en El Salvador se llamó matemática moderna. Bueno, no solo en El Salvador, a nivel mundial. La teoría de conjuntos asociada a la cardinalidad, conjunto infinito, etc. Eso es lo que se llamó matemática moderna. Dejaron a un lado, no la eliminaron, pero sí dejaron a un lado lo que era la aritmética, la geometría, el álgebra, y se le dio énfasis a la teoría de conjuntos. Los resultados no fueron buenos. Esta corriente de Cantor sostiene que la matemática es lógica y que toda la matemática puede ser deducida de la lógica pura sin uso específico de conceptos. Perdón, aquí estamos ya hablando de otra cosa. Bueno, entonces, esta matemática de Cantor fracasó. No porque sea mala, sino porque se quedaba corta, como decimos los salvadoreños. Dejaba fuera cosas valiosas. Por eso fracasó. Porque el estudiante, digamos, era preparado en cierta área, pero descuidaba otras. Y las otras también eran necesarias. En ese sentido hubo un fracaso. Vale. Ahora vamos a ver las principales corrientes filosóficas. La primera es el logicismo. Fíjese bien lo que es lógica. Logicismo viene de lógica. ¿Y qué es lógica? Bueno, no sé si, me imagino que ustedes a esta altura o ya llevaron o están por llevar una materia de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Matemática que se llama lógica. Vale, lógica matemática. En lógica, le dicen a ustedes, vaya, basado en estas propiedades, basado en estas leyes, y le dan una hoja como de 20 leyes o 20 propiedades, vaya, basado en esto, demuestre que esta expresión matemática es igual a esta otra. Y el problema es que usted no haya ni por dónde comenzar. Para los que ya la llevaron me van a comprender. Entonces usted al principio no haya ni por dónde comenzar. Y ahí, si usted no piensa de manera lógica, nunca va a poder demostrar. Pero si usted está acostumbrado a razonar, a pensar de manera lógica y tiene claro los conceptos matemáticos involucrados, en menos de media hora ha hecho la demostración, basado en esas propiedades, en esas leyes que le han dado. Vale. Eso lo digo para entender lo que es lógica.
Entonces, el logicismo, que se deriva de la lógica, sostiene que la matemática es lógica y que toda la matemática puede ser deducida de la lógica pura, sin uso específico de conceptos. El principal sostenedor es Bertrand Russell. Aquí hay algo bueno y hay algo malo. Lo bueno es que hablan de deducción, de razonamiento lógico, y eso es bueno, y además no es fácil. El problema es que pasa por alto los conceptos matemáticos que realmente deben ser comprendidos porque son los que le van a ayudar a resolver los problemas reales. No es que los ignore, simplemente los hace a un lado. Ahí están, pero por el momento que no molesten, porque yo voy a pensar por razonamiento lógico puro. Vaya, cuando usted lleva la materia lógica matemática, ahí sí, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es lógica pura. Demostrar que esto igual a esto basado en estas propiedades, en estas leyes. Vale. Por ejemplo, cuando hablamos de conjuntos, la lógica de conjuntos, que se ve fácil y no es fácil. Entonces, esta es la corriente que se llama el logicismo. Estamos hablando de lógica pura. Antes de continuar, me gustaría saber si ya la mayoría ya cursó lógica matemática o todavía no. Solo por curiosidad. No, si no la ha cursado todavía, yo no quiero asustarlo. ¿Ya? Ah, ya la llevaron. Excelente. Entonces, excelente. Lo felicito. Ya pasaron algo terrible, ¿verdad? Pero importante. Bueno, vamos a ver. Sigamos. Eso es el logicismo. Vamos con la otra corriente que se llama el formalismo. Miren, para entender esto del formalismo, yo varias veces he sido invitado a eventos importantes internacionales de Microsoft. Y curiosamente, 3 días antes de hacer el viaje, Microsoft me manda la agenda a desarrollar y el tipo de ropa que se debe usar en cada parte del evento. Eso es un formalismo, ¿ya? Porque no quieren que uno vaya como caiga. Ay, usted acostumbrado a andar en chores, ¿puede andar en chores? No, por eso le dice, mire, para el evento inaugural usted tiene que llegar con traje formal, para esto otro, ropa informal, etcétera. Bueno, eso para que entendamos lo del formalismo, así en lenguaje común. Pero veamos ya en matemática. El formalismo sostiene que la matemática puede tratar con símbolos sin referencia a significados mediante reglas o axiomas que establecen entre las relaciones entre los símbolos o signos y obtener nuevos resultados deducibles lógicamente a partir de axiomas o teoremas anteriores por un número finito de inferencias. Su principal exponente es Gilbert. Eso es lo que dicen ellos. Podemos trabajar con los símbolos sin hacer referencia a las reglas que nosotros llamamos axiomas en matemáticas. Todo es pura deducción, deducción lógica, ignorando la referencia a los significados. Eso aparentemente es bueno, pero no es del todo bueno, ¿verdad? Porque los símbolos son importantes. Pero ese símbolo está asociado a un significado. Y si yo solo trabajo con símbolos, ignorando los significados, entonces se pierde lo que se llama pertinencia, la utilidad, la aplicación. Estoy cayendo en un abstraccionismo hasta cierto punto, y eso es peligroso.
¿Cuál es la crítica que se le hace al formalismo? Como principal crítica a esta corriente podemos decir que tanto rigor en sus enunciados provoca un vacío en los significados de muchos de los objetos que pone en juego. Considera la existencia de los objetos como una cuestión metafísica. Ahí sí entramos en problemas, ¿verdad? Mire, el objeto ahí está. La prueba es que si usted se lo pasa llevando, se tropieza y cae. Quiere decir que el objeto es real. Viene el formalismo y nos dice, no, mire, ese objeto en realidad es una cuestión metafísica. Metafísica significa que está más allá de lo físico, más allá de lo concreto. Y no es que sea mala la metafísica es una rama de la filosofía. El problema es que no partimos de la realidad, porque el objeto ahí está, es real, existe, pero yo estoy viendo más allá de eso, y eso a veces crea problemas. La palabra metafísica, la vamos a leer acá, es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico. Fíjese bien, estamos hablando de los problemas centrales, quiere decir que hay unos que no son centrales. ¿Y cuáles son los centrales? El ser en cuanto tal, el absoluto, Dios, el mundo, el alma. Esos son los problemas centrales. ¿Por qué son centrales? Porque, por ejemplo, un filósofo dice, bueno, ¿y yo? ¿A qué he venido a este mundo? ¿Voy a vivir aquí 80 años? ¿Para qué? Bueno, son problemas centrales. Bueno, ¿y Dios? ¿Y Dios quién es? ¿Dónde está? ¿Cómo debe ser mi relación con Dios? Y ahí surgen un montón de cosas. Recordemos lo que decía el filósofo alemán Nietzsche. Nietzsche era ateo. Y Nietzsche decía, el miedo ha creado los dioses. Algo discutible, ¿verdad? Pero bueno, cada filósofo con sus temas. Vale. En esa línea, la metafísica intenta describir las propiedades, los fundamentos, las condiciones y causas primeras de la realidad, así como sentido y finalidad. El objeto de estudio de la metafísica es lo inmaterial. De ahí su pugna con los positivistas, quienes consideran que sus fundamentos escapan a la objetividad empírica. La principal preocupación de los formalistas era demostrar la no contradicción de sus acciones. Vaya, dentro de los matemáticos está la corriente filosófica llamada formalismo, y ellos habían creado una serie de axiomas. El problema de ellos era demostrar que esos axiomas eran válidos, eran verdaderos, y se preocupaban por demostrar que no había contradicción. Ese era un problema aparte de los formalistas. Vale, sigamos. Otra corriente filosófica era el pre-intuicionismo o inductismo. Perdón, dígame. Bueno, primero, antes de entrar en el concepto que dice aquí, ¿qué es intuición? Ustedes han escuchado que dice, esta persona está manejando todo a golpe de intuición. Intuición es algo así como un presentimiento, lo que la gente le llama el sexto sentido. Yo creo que esto puede suceder. ¿Y por qué? ¿Basado en qué? Eso se llama intuición porque no está basado en casi nada, son puras emociones, sentimientos. Eso en el lenguaje popular, no quiere decir que en matemáticas así es, ¿verdad? Pero para que entendamos lo que es la intuición. El preintuicionismo sostiene que el razonamiento matemático por excelencia, no reductible a leyes lógicas, es el razonamiento por recurrencia de la aritmética elemental, principio de inducción completa. Es decir, que los axiomas de la geometría no son verdades, sino convenciones. Mientras que
concebir la repetición indefinida de un acto que pudo hacerse es una evidencia irresistible y una intuición directa. El principal representante de esta corriente es Poincaré. Entonces, el preintuicionismo dice que lo que vale es la repetición indefinida de un acto, porque esa repetición indefinida es una evidencia irresistible. Algo discutible, ¿verdad? ¿Cuántas sumas hizo el niño? 20. Son bastantes, ¿verdad? Ya puede sumar. Aparentemente sí, pero ¿cuál es el concepto que está detrás de todo eso? Ahora la pregunta es, ¿ese concepto que está detrás lo logró comprender bien el niño a través de esas 20 sumas que hizo? ¿Sí o no? Pero aquí dice que si ya hizo 20 sumas, es evidente que el niño comprendió todo. Ese todo incluye el concepto matemático que está detrás. Lo cual no siempre es así. Porque puede ser un trabajo mecánico. El niño entiende cómo se hace de volado y ahí va. Pero el concepto matemático tal vez no lo logró comprender, ese es el problema. En cambio, bueno, el inductivismo de inducción. Usted sabe que hay inducción y deducción. Deducción significa que me dan una ley general y de ahí voy a lo particular. En cambio, inducción es al revés. Yo agarro un caso muy particular, lo estudio, lo analizo y después de tanto trabajo y de tanto análisis, puedo llegar a una ley general. Pero ¿de dónde partir? De un caso muy particular, por eso se llama inducción. Ahora, el inductivismo es un método lógico que parte de enunciados particulares para llegar a conclusiones generales. Lo inductivo se realiza por inducción, el acto y el resultado de inducción. Voy de lo particular a lo general. ¿Y cuál es más importante, la inducción o la deducción? Las dos son importantes. ¿En qué caso va a usar una? ¿En qué caso va a usar la otra? Pues depende. Vale. Sigamos con el intuicionismo. El intuicionismo se presenta como reacción contra las exageraciones del logicismo y el formalismo. O sea, no está de acuerdo con lo que plantea el logicismo, tampoco con lo que plantea el formalismo. Los signos matemáticos no son vacíos, sino que designan objetos mentales que reflejan fenómenos o han sido construidos intelectualmente por reglas comunicables y reproducibles. Sostiene además que las leyes lógicas son hipótesis que el hombre formula para estudiar el lenguaje. Es por eso que los teoremas desarrollados bajo este paradigma son de demostraciones constructivas y no acepta el principio lógico de no contradicción como una tautología que puede usarse en demostraciones matemáticas. Su principal representante es Brouwer. Bueno, como usted ya llegó lógica matemática, ya sabe que es una tautología. Entonces el problema del intuicionismo es que no acepta el principio de no contradicción. Y entonces ya entramos en conflicto. Vale. Y este principio de no contradicción, ¿qué dice? Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Eso es lo que dice el principio de no contradicción. Imagínense, revisémoslo. Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. O sea, aquí el problema es la simultaneidad. En física cuántica eso es posible. En física cuántica un electrón puede estar aquí y en este otro lugar al mismo tiempo, porque en física cuántica las leyes son diferentes. No son las leyes de Newton, son otras leyes. En física cuántica. ¿Vale?
Pero acá estamos hablando de matemática y nos dice el principio de no contradicción que es o no es, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Por eso se llama no contradicción. En forma cromática se puede simbolizar así. Así como el principio de identidad nos dice que una cosa es una cosa, el principio de no contradicción nos dice que una cosa no es dos cosas a la vez. O es una o es otra, pero no las dos a la vez. Eso solo se cumple en física cuántica, pero aquí no estamos en física cuántica. En lógica proposicional, que es la materia que ustedes ya llevaron, solo como recordatorio, una tautología es una fórmula bien formada que resulta verdadera para cualquier interpretación, es decir, para cualquier asignación de valores de verdad que se haga a sus fórmulas atómicas. La construcción de una tabla de verdad es un método efectivo para determinar si una fórmula cualquiera es una tautología o no. Las tablas de verdad nos sirven a nosotros para demostrar si algo es o no es una tautología. Es decir, las tablas de verdad se usan mucho en matemáticas para comprobar, para demostrar ciertos conceptos. Entonces, si nos dan un concepto, una afirmación, una proposición, mejor dicho, tenemos que ver si es o no es una tautología. El proceso más fácil es usar una tabla de verdad. Vale. Hoy pasamos a la otra parte, pero antes de pasar a la otra parte me gustaría saber si hay algún comentario que ustedes quieran hacer acerca de esas, de lo que acabamos de hablar. Bueno, permítanme un momento que se me había olvidado hacer esto. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora estamos hablando de las características de la matemática. Vale. Ya saben ustedes que a los matemáticos los respeta la gente. Bueno, a todos nos deberían respetar, pero yo siento que al matemático de manera especial. Así que ustedes sigan adelante. Vale. La matemática puede ser considerada como ciencia que crea un mundo de símbolos, en donde básicamente su trabajo se encuentra en resolver problemas, modelizando situaciones que pueden tener origen intramatemático, es decir, que provienen del propio cuerpo teórico, o extramatemático, como requerimiento externo a él. Modelizar matemáticamente situaciones y fenómenos desde la realidad permite comprender estas situaciones y fenómenos, y así poder actuar sobre ellos y avanzar en el conocimiento, aunque no sea esta la única fuente de evolución de la ciencia. Vale. Vamos por partes, que aquí hay varios detallitos que es necesario tener claros. Primero, la matemática es una ciencia que crea símbolos. Esos símbolos están asociados a un significado, a alguna cosa de la realidad. Porque el símbolo en sí no es nada. El símbolo vale por su significado. Y la matemática es una ciencia que crea un mundo de símbolos. Pero esos símbolos no es abstracción pura, porque un símbolo, repito, está asociado a un significado y ese significado es parte de la realidad. ¿Qué más podemos decir de las características de la matemática? Que está modelizando situaciones que provienen ya sea de la misma matemática o de la realidad que se vive. Ya vimos que modelizar significa crear como una copia del fenómeno que está presente en la realidad, porque el modelizar nos permite comprender mejor el objeto, el fenómeno, y poder describirlo, poder conocer las leyes a las cuales obedece, etcétera, etcétera.
Y la matemática se basa en modelos de situaciones que pueden provenir del mismo cuerpo teórico de la matemática o de la realidad que se vive. Modelizar matemáticamente situaciones y fenómenos de la realidad permite comprender estas situaciones y fenómenos. Y al comprenderlo ya podemos ejecutar un plan de acción. Y al ejecutar el plan de acción vemos si funciona o no funciona lo que estamos ejecutando, y eso nos permite conocer mejor el fenómeno, hasta cierto punto establecer ciertas propiedades, ciertas leyes relacionadas con dicho fenómeno. Entonces, aquí hay dos cosas básicas. Primero, no, tres. La primera es que la matemática es un mundo de símbolos. Y un símbolo es importante por lo que significa, por lo que representa. Segundo, todo ese montón de símbolos nos va a servir para resolver problemas. La matemática se concentra en eso, en resolver problemas. Detrás de la resolución del problema está el concepto matemático. O sea, el objetivo último no es resolver problemas. El objetivo último es que a través de resolver problemas yo logre comprender el concepto matemático que está detrás. Y lo último es la modelización. Cuando nosotros creamos un modelo matemático, lo hacemos para poder estudiar con más detalle, con más cuidado, el fenómeno, sin estar metido en el fenómeno en sí. Como los militares van a ir a invadir un edificio para sacar de allí a los rehenes. ¿Qué hacen? No van al edificio porque no los van a dejar entrar. Lo que hacen es crear un modelo, es decir, una copia de ese edificio. Y ahí entrenan. Ya cuando han entrenado se van al propio edificio y tienen éxito. ¿Por qué? Es que ese edificio ya se lo pueden bien, hasta dormidos. Saben cómo subir las gradas, cuántas gradas hay, etcétera. Han entrenado ahí. Bueno, la comparación no es exacta, pero ilumina cómo es esto de los modelos. Va. Sigamos con las características de la matemática. Las situaciones problemáticas generan procesos de formulación, planteo y resolución de un modelo en términos matemáticos, algunos de los cuales son retomados por la escuela, quien selecciona de manera culturalmente arbitraria algunos de ellos y los convierte en currículum prescripto, lo que resulta un insumo relevante para la vida escolar. Vale. Las situaciones problemáticas generan procesos de formulación, planteo y resolución de un modelo en términos matemáticos. Yo estoy estudiando ese modelo que representa un fenómeno de la vida real y lo voy a formular, plantear y resolver en términos matemáticos. De todos esos casos habrá algunos que son retomados por la escuela y forman parte entonces del currículo, lo que nosotros llamamos el programa de estudio. El programa de estudio dice que el estudiante aprenda a resolver tal y tal tipo de ejercicio, ¿vale? O tal y tal tipo de axiomas, de leyes, de conceptos. ¿Vale? La matemática se empezó a estudiar así y en sí misma, recorriendo los caminos de la abstracción, generalización, especialización y axiomatización. Y no ha dejado de auxiliar a otras ciencias intentando resolver problemas de índole práctica. Vaya. ¿Por dónde ha pasado la matemática para poder ser lo que hoy es y para poder apoyar a otra ciencia? Ha pasado por, primero, la abstracción. La matemática en sí es abstracta. Un concepto matemático es básicamente abstracto. El otro camino que ha recorrido la matemática es la generalización. Si esto vale para este fenómeno,
Voy a ver si vale para todos los fenómenos iguales o parecidos. Eso se llama generalizar. Si vale para esto, veamos si vale para todo. Especialización, porque hay casos ya muy particulares, muy concretos, que la matemática ha tenido que especializarse. Y lo último es la axiomatización. Después de haber probado, después de haber estudiado el modelo, después de haber comprendido los conceptos matemáticos involucrados, yo puedo establecer un axioma. Un axioma es una propuesta, una propiedad, digamos, de cierto concepto matemático. Un axioma es, digamos, como una propiedad que me va a servir para hacer una demostración, por ejemplo. Entonces, la axiomatización también ha sido parte del camino que recorre la matemática. Y basado en eso, es como la matemática ha estado en capacidad de ayudar, apoyar, a resolver problemas de otras ciencias. Las otras ciencias necesitan un apoyo de la matemática para comprender ciertos fenómenos, para resolver ciertos problemas, etcétera, etcétera. Vale. Antes de entrar a enumerar las características de la matemática, me gustaría saber si hay algún comentario, alguna pregunta de ustedes antes de entrar a las características de la matemática, que creo que son 10, que las vamos a revisar con cuidado. Vale, yo los escucho. Permítame un segundito. Bueno, disculpen la interrupción. Retomamos entonces, estamos hablando de las características de la matemática. Vamos a ir viendo una por una, algo rápido. La primera característica es una ciencia autónoma, con unidad.
que auxilia a las otras ciencias cuando lo requieren. Primero, que es ciencia, como cualquier otra ciencia. Además es autónoma, no está subordinada a la física, ni a la ingeniería, ni a nada, es autónoma. Además, tiene unidad, hay coherencia. No es que se dispara y que no. Todo va enlazado, todo va asociado, formando una sola unidad. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Número 2. Es una actividad humana llevada a cabo por determinadas personas, que son los matemáticos, ustedes en otras palabras, en determinados ámbitos, la universidad, institutos de investigación. Entonces, hay determinadas personas que se dedican a la matemática, porque es una ciencia y es importante desarrollarla. Número 3, tiene carácter social, expresado en la comunicación, el análisis y el intercambio de información en términos matemáticos. Sí, tiene carácter social, porque nosotros hablamos en lenguaje matemático, y ese lenguaje matemático es universal. Lo entienden aquí, lo entienden en Europa, en Asia, es el mismo lenguaje matemático. En ese sentido tiene carácter social. Además, el análisis que se hace, los razonamientos, las deducciones, las demostraciones matemáticas que se hacen, pues también tienen carácter social, porque me van a servir no solo a mí, sino a todos, aunque no sea estrictamente un matemático de profesión, ¿verdad? Número 4. Es una ciencia que ha evolucionado y evoluciona con el tiempo, por el trabajo que realizan los matemáticos al cuestionar para sortear ciertos obstáculos. Por ejemplo, ideas filosóficas imperantes o ideas matemáticas poco sólidas. La matemática ha evolucionado y sigue evolucionando, y es bueno que evolucione. Cada día se crean nuevos conceptos matemáticos, se inventan tantas cosas, ¿verdad? Y usted puede decir, ¿por qué? Bueno, porque la realidad es compleja y a veces se presentan problemas complejos, nuevos, innovadores, que con la matemática que tenemos no es posible hallar una buena solución. Entonces ahí es donde los investigadores, los matemáticos comienzan a ver qué se puede hacer y descubren nuevos conceptos matemáticos, nuevos elementos, y así es como la ciencia sigue evolucionando. No es porque no tenga nada que hacer, sino por resolver un problema, por buscarle solución a una situación. Número 5. Es potente para modelar situaciones extramatemáticas, cuestión esta que está en sus raíces. Dice que la matemática es buena para modelar situaciones extramatemáticas. Es decir, tenemos un fenómeno natural, por ejemplo, que trasciende la matemática, pero que es real. Eso está fuera de la matemática. Pero la matemática crea un modelo para estudiarlo y a través de ese modelo puede hacer descubrimientos terribles acerca del fenómeno. Algo que estaba fuera de la matemática, ahora gracias al análisis matemático se ha logrado comprender mejor el fenómeno y establecer incluso ciertas leyes, ciertas propiedades del fenómeno basado en la matemática. Por lo tanto, es una herramienta valiosa, sobre todo en el área de ciencia. Número 6. Tiene un modo propio de hacer y un modo propio de pensar, que no solo pauta la forma de trabajo de los matemáticos, sino que también le asegura coherencia y cohesión. O sea, yo si quiero resolver un problema matemático, tengo que pensar de manera lógica, aplicando los procedimientos matemáticos que ya están establecidos y pensando de acuerdo a lo que la matemática establece. Y eso, el hacerlo así, ¿qué da? Pues da coherencia y cohesión. Coherencia porque no hay contradicción, ¿verdad? Cohesión porque
hay unidad, no nos disparamos, estamos hablando de lo mismo. Lo mismo aquí, lo mismo en Europa, lo mismo en Asia. Vale. Número 7. Tiene un lenguaje propio para comunicar sus resultados. Y en caso que este no sea suficiente, crea nuevos signos con sus correspondientes significados. La matemática tiene su propio lenguaje. Así como la química, ¿verdad? Tiene los símbolos de los elementos y sus leyes para balanceo de ecuaciones, etcétera, etcétera. La matemática igual tiene un lenguaje propio para comunicar sus resultados y tiene sus propios signos asociados a sus significados, y si esos signos no alcanzan para comunicar bien la idea, pues se crean nuevos signos asociados a nuevos significados. Número 8. La actividad que realiza el matemático o una comunidad de matemáticos al enfrentarse con una situación a resolver no empieza por las cuestiones de rigor y formalismo, sino que éstas debe planteárselas cuando deba comunicar su obra al resto de la comunidad matemática. Vale, dice que la actividad matemática primero debe comprender el fenómeno, establecer las propiedades, etcétera, etcétera. Hasta que ya entendió el fenómeno, ya conoce ciertas propiedades, ya encontró una solución al problema. Hasta entonces, vamos a ver lo del rigor y el formalismo, es decir, vaya, aquí tengo ya las propiedades, aquí tengo ya los conceptos matemáticos involucrados. Veamos si no caigo en contradicción con lo que dice la matemática, con las leyes, con los axiomas, con las propiedades, con los teoremas. A eso se refiere cuando habla del rigor y el formalismo. El rigor es que debe cuadrar, pues, y no debe contradecir ninguno de los teoremas, ninguno de los axiomas. Y el formalismo es que lo voy a expresar, lo voy a comunicar en lenguaje matemático, porque estoy en matemática, aunque el fenómeno sea extra matemático, como decía en la anterior. Vale. Ahora vamos con la otra, que se llama relaciones entre la matemática científica y la matemática escolar. Pero antes, si tiene algún comentario acerca de las características que acabamos de ver, pues los escuchamos. Porque lo importante es que vayamos comprendiendo. La matemática es muy bonita, muy interesante, pero claro, el rigor, la coherencia cuentan. Bueno, entonces veamos ahora la relación entre la matemática científica y la matemática escolar. Respecto a la relación entre una matemática científica y una matemática escolar, se presentan las siguientes cuestiones, que son dos. Primero, abordar la relación en el plano de la formación matemática a nivel educativo general. Y segundo, abordar la relación en el plano de la formación matemática a nivel de la escuela y el aula, especialmente lo que tiene que ver con el quehacer matemático. Veamos qué quiere decir cada una. En la institución educativa interactúan, además de los saberes matemáticos. ¿Cuáles son los saberes matemáticos? Los conceptos, las propiedades y las relaciones. Todo un mundo de valores, creencias, historias y formas de relacionarse que se atraviesan constantemente. Esta matemática que se construye alrededor de la ciencia matemática y en el interior de la institución es lo que llamaremos matemática escolar. Es decir, la matemática como ciencia ahí está. Pero si eso se trabaja, se construye en el interior de una escuela, entonces surge lo que se llama la matemática escolar. Esta práctica de matemática escolar presenta un doble carácter. ¿Cuál es ese doble carácter? Carácter formativo, para ayudar a estructurar el pensamiento lógico deductivo. Ese es el primer carácter de la matemática escolar. Lo que hagamos en el aula, si usamos la metodología de resolución de problemas, eso
debe servir en último término para estructurar el pensamiento lógico deductivo que tanta falta le hace a los estudiantes y a todas las personas en general. Y eso no se logra sin la ayuda de la matemática. O sea, el tener un pensamiento lógico deductivo no me va a caer del cielo. Eso lo voy a ir adquiriendo poco a poco en la medida en que yo esté trabajando como Dios manda en matemáticas, resolviendo los ejercicios, comprendiendo los conceptos matemáticos, etcétera, etcétera. En la medida que yo trabaje en eso, yo voy adquiriendo o estructurando en mi interior el pensamiento lógico deductivo. Y el otro carácter de esta matemática escolar es que es informativo, como herramienta que sirve para reaccionar en la vida cotidiana de los niños, jóvenes y adultos que integran diferentes grupos sociales. La matemática con su carácter informativo. Informativo en el sentido que es una herramienta que le va a servir al estudiante en su vida diaria. Y en este sentido es necesario mostrarle la utilidad. Por ejemplo, si usted va a hablar de una función lineal, una ecuación de primer grado, que al representarla es una línea recta, eso en sí, el estudiante no le ve la utilidad. Pero usted como profesor de matemática puede plantearle, por ejemplo, un gráfico del punto de equilibrio. En un lado del plano cartesiano está la venta y en el otro lado los costos. Usted traza la línea de costos fijos, traza la línea recta que representa las ventas y el punto donde se cortan se llama punto de equilibrio. Lo que está abajo del punto de equilibrio se llama pérdida para la empresa y esa empresa va a quebrar. Pero si la empresa ha logrado mantenerse por arriba del punto de equilibrio, ahí hablamos de ganancias y ganancias grandes. Entonces, un empresario de los buenos tiene que conocer al menos ese gráfico, que es una ecuación lineal. Pues, si usted le pone, por ejemplo, ese caso a los estudiantes, ellos van a entender que una ecuación lineal tiene utilidad en la vida y que le va a ayudar a él. Hasta después de haber estudiado la utilidad de ese gráfico, puede ya comenzar a resolver ejercicios, ya sea en la pizarra o con uso de software de matemática, como quiera. Pero ya el estudiante ya captó que eso es de utilidad y que aunque él no sea gran empresario, le va a servir. La otra parte es que pensamos que la matemática vive en distintas instituciones. La que vive en la institución productora, la denominamos científica, y la que vive en la institución didáctica es la que llamamos escolar. En el marco del ámbito educativo, se selecciona qué de la matemática producida hasta ahora es necesario que las instituciones transmitan a los niños y jóvenes de esa sociedad, en función de su proyecto de ser y también cómo transmitirlo. En la institución educativa se relacionan tres componentes: docente, alumno, saber matemático. En función del carácter que adopten las relaciones que se dan entre estos tres componentes, se va a configurar la imagen de qué de la matemática va a transmitir la institución y cómo. Es decir, de todo el montón de temas, contenidos que tenemos en matemáticas, ¿qué de todo eso le vamos a dar al estudiante? Eso depende del proyecto de ser, depende del perfil del estudiante egresado de bachillerato, egresado de universidad, egresado de educación básica. Porque en la segunda parte nos dice que hay una relación entre lo que es el profesor, lo que es el estudiante y lo que es el saber matemático. Dependiendo de cómo se relacionen esos tres elementos,
los contenidos y la imagen que se va a presentar a los estudiantes sobre la matemática. Entonces, la matemática ahí está, pero ¿qué de todo eso voy a dar? Depende de dos cosas, básicamente, ¿verdad? Del proyecto de ser, es decir, el perfil del egresado que yo quiero. Y depende también de la relación que haya entre profesor, alumno y el saber matemático. Es importante conocer eso. Vale. Ahora vamos con la otra parte. Yo creo que sí nos queda tiempo. Vamos ahora con la tendencia curricular en la educación matemática y sus implicaciones pedagógicas. Vamos con un poco de historia. A finales de los años 50 y comienzo de la década de los 60, aparece lo que se llama la nueva matemática o matemática moderna. Y esa matemática moderna, ¿qué pretendía? Pretendía transmitir a los alumnos el carácter lógico y deductivo de la matemática y al mismo tiempo unificar los contenidos por medio de la teoría de conjuntos, las estructuras algebraicas y los conceptos de relación y función de la matemática superior. A finales de los 60 y principios de los 70 parece claro que la nueva matemática ha sido un fracaso. Se concentraron tanto en la teoría de conjuntos, las estructuras algebraicas y los conceptos de relación y función de la matemática superior, que descuidaron otras áreas que también son necesarias y son importantes. Eso provocó el fracaso de la matemática moderna. Es decir, la matemática moderna en sí no era mala, lo que pasa es que era incompleta, ignoró otras áreas que son necesarias. La cosa es que fracasó por no ser completa. El fracaso del movimiento conocido como la matemática moderna, pues no se aprenden los conceptos ni las estructuras superiores y además los alumnos siguen sin dominar las rutinas básicas del cálculo. Aquí estamos hablando ya de las consecuencias. Después de haber estudiado matemática moderna, los alumnos no aprenden ni los conceptos, ni las estructuras superiores, ni las rutinas básicas del cálculo. Entonces andamos mal. No quiere decir que no aprendieron nada, pero es que llevan un vacío, que es el que acabamos de mencionar. Aparecen los movimientos renovadores. ¿Cuáles son los movimientos renovadores? El retorno a lo básico, es decir, volvamos al cálculo. La resolución de problemas, que es la metodología que está de moda, y la matemática como actividad humana. Veamos en detalle cada uno de esos. El retorno a lo básico supuso para las matemáticas escolares retomar la práctica de los algoritmos y procedimientos básicos de cálculo. Después de un tiempo se hizo evidente que tal retorno a lo básico no era la solución razonable de la enseñanza de las matemáticas. La eliminaron la matemática moderna con su teoría de conjuntos y volvieron a los algoritmos y a los procedimientos básicos de cálculo. Después se dieron cuenta que tampoco esa era la solución. ¿Por qué no era la solución? Porque estamos hablando de mecanicismo, es decir, ya puede usar 10 métodos y ya los puede aplicar. Ya es matemático. No. Lo que he aprendido son procedimientos, pero el concepto que está detrás, a lo mejor no lo ha comprendido bien. Entonces, no es completa la formación. Ellos se dieron cuenta después de eso. Fraudenthal considera como su centro de interés los problemas que surgen en la educación matemática como una actividad social y no solo como campo de investigación educativa. Creo que es importante y clarificadora esta toma de postura de Fraudenthal. Pues a continuación entra de lleno en el problema que considera no más importante pero sí más urgente. Lo que es un problema es cómo formularlo correctamente y sin errores.
Aquí entramos ya al segundo apartado, que es la resolución de problemas. Pero hay que comprenderlo bien. El objetivo no es que el estudiante aprenda diferentes formas de resolver las cosas. El objetivo es que a través del método de resolución de problemas, el estudiante logre comprender el concepto matemático que queremos que comprenda. O sea, es a través del método de resolución de problemas que el estudiante va a comprender los conceptos. O sea que el objetivo último no es que conozca 10 procedimientos. El objetivo último es que a través de esos procedimientos logre comprender el objetivo matemático. Entonces la resolución de problemas es importante, pero es importante viéndolo así, porque si yo me quedo con que el estudiante solo va a aprender 10 procedimientos y no entendió el concepto matemático, entonces es un fracaso, aunque conozca cómo aplicar los 10 procedimientos. La matemática como actividad es el otro apartado, posee una característica fundamental: la matematización. Vaya, mire, lo central aquí de la actividad matemática se llama matematización. Ahí está la clave. Los físicos, por ejemplo, ya sea los físicos clásicos o los físicos cuánticos, estudian fenómenos naturales. Una vez que ya más o menos los han observado, han comprendido ciertas características de ese fenómeno natural, viene la otra parte que corresponde a los matemáticos. Se llama matematización. Un buen matemático es bueno no solo porque se la sabe toda de matemática, es bueno porque sabe matematizar. Puede ser una eminencia resolviendo ecuaciones de todo tipo, pero eso no es suficiente. Debe saber matematizar. ¿Y qué es eso de matematizar? Revisémoslo despacio, porque eso es importante. Matematizar es organizar y estructurar la información que aparece en un problema. Identificar los aspectos matemáticos relevantes. Descubrir regularidades, relaciones y estructuras. La mecánica clásica, la mecánica de Newton, por ejemplo, matematizó el movimiento, lo que se llama cinemática. Yo en física tengo las ecuaciones de movimiento, lo que se llama cinemática, que son las que estableció Newton, y son buenas, para el macrocosmos son buenas. Pero ahí, en esa ecuación, ya está matematizado el fenómeno. El mérito de Newton es haberlo matematizado. O sea, Newton vio que el vehículo se movía. Ahí no había ninguna ecuación, estaba viendo un hecho, una acción, que es que el vehículo se movía. Y entonces él comenzó a estudiar el fenómeno, se dio cuenta que lleva un tiempo hacer el movimiento, se dio cuenta que lleva velocidad, que lleva esto, que lleva lo otro. Allí estaba estudiando el fenómeno. Una vez que ya identificó eso, comenzó a estudiarlo para ver cómo se relaciona la velocidad con la distancia, cómo se relaciona eso con el tiempo, etcétera, etcétera. Una vez que ya logró comprender eso, lo que siguió después es ponerlo ya en términos matemáticos. Establecer la relación entre la velocidad, la aceleración, el tiempo, la distancia, que son las ecuaciones de cinemática, ¿no? Famosas. Permítame un momento. Pase, ahí está. Entonces, la matematización es eso,
me dan un fenómeno, me dan un problema. Ahí no hay ecuaciones, ahí no hay nada. Yo como matemático conozco los algoritmos, las ecuaciones, conozco todo. Pero en el fenómeno que me dan, ahí no hay nada. Yo lo voy a comenzar a estudiar. Voy a identificar algunas propiedades, algunos aspectos del fenómeno. Después voy a ver qué aspectos matemáticos importantes están involucrados en ese fenómeno. Puedo ver algunas cosas que se repiten, algunas condiciones, y establecer ciertas relaciones y estructuras. Después de haber visto todo eso, comienzo a formularlo en términos matemáticos. Cuando ya obtengo la ecuación que representa el fenómeno, ya lo he matematizado. Partí de un fenómeno natural y llegué a una ecuación. Ahora, ya lo matematicé. Ahora la matemática me dice cómo resolver esa ecuación. Pero lo difícil no está en resolver la ecuación, lo difícil está en cómo llegar a la ecuación. Y ese proceso de cómo llegué a la ecuación se llama matematización. El autor Treffer en su tesis distingue dos formas de matematización. Hay dos formas: la matematización horizontal y la matematización vertical. Vale. Antes de pasar a revisar cada una de ellas, quiero saber si está claro entonces más o menos qué es la matematización. Bueno, los físicos cuánticos conocen el fenómeno, pero no lo pueden matematizar, necesitan de un matemático que les ayude. Vale, sigamos entonces. Vamos ahora con lo que es la matematización, que se divide en horizontal y vertical. La matematización horizontal, hacia los lados, nos lleva del mundo real al mundo de los símbolos y posibilita tratar matemáticamente un conjunto de problemas. O sea, aquí está el fenómeno natural que estoy estudiando, es parte de la realidad. Eso lo voy a relacionar con los símbolos, específicamente con los símbolos, propiedades matemáticas. Por eso es horizontal, porque yo no me estoy yendo ni para arriba ni para abajo, sino a la par. Este fenómeno aquí está y aquí tengo los símbolos. Veamos con cuál lo puedo asociar, qué relación hay. ¿Y para qué necesito hacer eso? Porque después tengo que convertirlo ya esta relación, convertirla en ecuación o en algún sistema matemático que sea apropiado. Entonces, para hacer esta matematización horizontal, seguimos algunos pasos. Primero, identificar las matemáticas en contextos generales. Estudio el fenómeno, lo observo, veo qué es lo que se repite, lo que no se repite, las consecuencias, las causas, etcétera, etcétera, y trato de identificar, mire, y aquí, ¿cuáles conceptos matemáticos están involucrados? Por ejemplo, si yo voy a hacer el análisis de una tiendita, bueno, esta señora para saber si está ganando o está perdiendo necesita sumas, restas, eso es todo. Libro de caja, va. Ingreso menos egreso me da el saldo. Si el saldo es negativo, perdió. Es positivo, ganó. O sea, al estudiar el fenómeno de la tiendita, yo estoy usando unos conceptos matemáticos que son suma y resta, nada más. Ni siquiera uso la multiplicación y división, porque estamos hablando de lo más elemental. Vale. Pongo ese ejemplo muy sencillo, porque cuando estudiamos el fenómeno, veamos toda esa variedad de conceptos matemáticos que tenemos, ¿cuál de todos me va a servir aquí, frente a este fenómeno? Luego, esquematizar, hacer un esquema del fenómeno.
como cuando uno en programación de computadora hace un diagrama de flujo. El diagrama de flujo es como un mapa, como una ruta a seguir. Ese no es el programa en sí, pero es un mapa. Me dice, va, primero hago esto, después esto otro. Entonces, en los fenómenos naturales hay que hacer como un esquema. Y el tercero, formular y visualizar un problema de varias maneras. Probemos, y es prueba y error. Si lo formulo así, me sale este esquema. Si lo formulo de otro modo, me sale otro esquema. Ahora comparemos los dos esquemas. O mezclémoslo. Eso es formular y visualizar. El siguiente paso ya entramos en matemáticas. Descubrir relaciones y regularidades. ¿Qué tiene que ver el movimiento con la aceleración? Decía Newton. ¿Qué tiene que ver la distancia con la velocidad? Debe haber una relación, algo que se repite, algo que está asociado. ¿Qué está asociado a qué? Luego, reconocer aspectos isomorfos en diferentes problemas, es decir, mire, esto es igual a esto otro. Esos son los aspectos isomorfos. El siguiente paso es transferir un problema real a uno matemático. Vaya, ya entendí bien el problema, ya vi qué conceptos matemáticos están involucrados, ya ahora voy a escribir o convertir ese problema real, ese fenómeno natural, a un planteamiento matemático. Como ya vi que está involucrada las funciones, las ecuaciones de primer grado, etcétera, etcétera, ahora voy a formular ese fenómeno en una fórmula matemática. Newton estudió el movimiento, va un carro viajando y él dijo, bueno, aquí está involucrada la velocidad, está involucrada la aceleración, la distancia, el tiempo, etcétera. Después de haber comprendido un montón de cosas, bueno, dijo, veamos cómo se relaciona la aceleración con el tiempo, con la distancia. Y una vez que comprendió cómo se relacionan, ya lo estableció como una fórmula matemática. Y en la última etapa es transferir un problema real a un modelo matemático conocido. Si yo lograra establecer el fenómeno, por ejemplo, como una ecuación lineal, bueno, ya todos sabemos cómo resolver una ecuación lineal. Si yo lograra establecer eso, ese fenómeno que estoy estudiando, como una ecuación lineal, entonces, lo estoy asociando a un modelo que yo ya conozco. Yo ya sé cómo son las ecuaciones lineales, las propiedades de las ecuaciones lineales y cómo resolver una ecuación lineal, que hay varias formas. Entonces, no basta con ponerlo en términos matemáticos, sino que el último paso es, bueno, ya lo tengo formulado matemáticamente, voy a tratar de reformularlo asociándolo a un modelo matemático que yo ya conozca y que ya sé cómo se resuelve. Puede ser un modelo que use integrales, un modelo que use transformada de Laplace, etcétera, etcétera. O un método numérico, un proceso iterativo. Vale. Entonces, esa es la primera parte, pero estamos hablando de matematización horizontal. Estamos asociando el fenómeno real con símbolos, con ecuaciones matemáticas. No nos hemos ido ni para arriba ni para abajo, estamos a la par, por eso es horizontal. Vamos con la otra. La matematización vertical, de arriba hacia abajo, consiste en el tratamiento específicamente matemático de las situaciones, y en tal actividad son característicos los siguientes procesos. Vale. Número 1. Representar una relación mediante una fórmula. ¿Qué tiene que ver la aceleración con la distancia y con el tiempo? Newton lo que hizo es establecer ahí una formulita, una ecuación. El siguiente paso es utilizar diferentes modelos. Si cambio de carro, si la distancia es más grande,
si además hay una pendiente, etcétera, etcétera. Estoy estudiando el mismo fenómeno pero con diferentes modelos. Tercer paso, refinar y ajustar modelos. Hay que hacerle ciertos ajustes, ciertos cambios a los modelos. Cuarto, combinar e integrar modelos. Si yo combino esto con esto otro, ¿qué pasa? Quinto, probar regularidades. Cuando decimos regularidades es que se observa que algo se repite, que algo está directamente vinculado con eso. Esa es una regularidad. Irregularidad es cuando se dispara, es la excepción. Pero a veces se nota que hay cierta periodicidad, por ejemplo, en ciertos fenómenos. Eso es una regularidad. El siguiente paso es formular un concepto matemático nuevo. Ya tengo todo, ya probé de todo, ahora voy a formular el concepto matemático asociado a este fenómeno. Y por último, generalizar. Es decir, porque yo partí de un fenómeno muy particular. Y lo que he planteado matemáticamente, que fue el último paso que hice, vale para ese fenómeno. Porque basado en él es que yo hice este descubrimiento y este planteamiento matemático. Pero ahora voy a tratar de generalizar. Es decir, y esta ecuación matemática que tengo, ¿me puede servir para otros casos similares o para cuáles me sirve? Entonces, estamos hablando de lo que es la generalización, porque ya vale para todos o para muchos, que antes no era así, ¿verdad? Era solo para un fenómeno particular, que era el que yo estaba estudiando. Vale. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, que ya casi vamos a terminar. Vamos a terminar con los estilos de enfoque de la enseñanza, y con eso terminamos porque veo que ya estamos cortos con el tiempo. El primero es el estructuralismo. Para el estructuralismo la matemática es una ciencia lógico-deductiva, y ese carácter es el que debe informar la enseñanza de la misma. El estilo estructuralista hunde sus raíces históricas en la enseñanza de la geometría euclídea y en la concepción de la matemática como logro cognitivo caracterizado por ser un sistema deductivo cerrado y fuertemente organizado. Es por lo que a los ojos de los estructuralistas a los alumnos se les debe enseñar la matemática como un sistema bien estructurado, siendo además la estructura del sistema la guía del proceso de aprendizaje. Estos estructuralistas hacen énfasis en la rigurosidad, ¿verdad? Esto se resuelve así, así y así, sin saltarse. Se saltó, entonces no lo pudo hacer, va a llegar a una solución incorrecta. Luego viene el mecanicismo. El estilo mecanicista se caracteriza por la consideración de la matemática como un conjunto de reglas. Si usted sigue las reglas, lo va a resolver. No siguió las reglas, no las va a resolver. Y si el estudiante ya se aprendió las reglas de memoria, puede resolver todo. ¿Por qué es mecanicista? Porque de repente el fenómeno presenta cosas nuevas y el estudiante no sabe qué hacer, porque él simplemente se aprendió las reglas de memoria. Y como esto no cuadra con esas reglas, el estudiante ya se bloqueó. Hay un impasse, porque no logró comprender el concepto matemático que estaba detrás, solo aprendió a aplicar ciertos métodos. Ese es el mecanismo, pero es el mecanismo. Porque usted acelera y el carro ahí va. ¿Qué sabe el carro de lo demás? Nada. El carro lo único que sabe es que si usted acelera, el carro tiene que ir para adelante. Y nada más. El empirismo toma como punto de partida la realidad cercana al alumno, lo concreto. La enseñanza es básicamente utilitaria. Los alumnos adquieren experiencia y contenidos útiles, pero carece de profundización y sistematización en el aprendizaje. Vale. Esto está más en la educación inglesa. El empirismo dice, bueno, mire, yo le voy a enseñar al alumno lo que le va a servir y le va a servir ya.
Si él tiene una tienda, lo que necesita es aprender las 4 operaciones básicas, a calcular el porcentaje de descuento y de los impuestos, y eso es todo. ¿A qué le va a enseñar cosas? Él no necesita saber de integrales, de derivadas. Eso es lo que necesita. ¿Por qué? Porque él tiene una tienda o trabaja en una tienda. El científico trabaja en un laboratorio, ahí está metido con ecuaciones diferenciales. Entonces le voy a enseñar ecuaciones diferenciales, porque eso es lo que él necesita. El empirismo. El realicismo. El estilo realismo parte asimismo de la realidad, requiere de matematización horizontal, pero al contrario que la empiricista se profundiza y se sistematiza en los aprendizajes, poniendo la atención en el desarrollo de los modelos, esquemas, símbolos. Es una enseñanza orientada básicamente a los procesos. El realicismo lo que pretende es que el estudiante aprenda bien los procesos que va a necesitar. Vaya, veamos a qué hora es. Bueno, ya casi. Para terminar, mencionamos cómo está diseñado el currículum en El Salvador. En El Salvador, el diseño curricular está basado en competencias. Considerándolo como una opción que busca generar procesos formativos de mayor calidad y pertinencia. Las fases para su diseño son análisis del contexto y de la práctica profesional del docente, identificación de las competencias, etc. Las orientaciones curriculares en El Salvador son tres. Primero, enfoque centrado en el aprendizaje. Hay que revisar este nombre, ¿verdad? Dice que el enfoque está centrado en el aprendizaje, no en la enseñanza. Lo que interesa es que el alumno aprenda, por eso el enfoque está centrado en el aprendizaje. Segundo, enfoque basado en competencias. En la primera página del programa de estudios de cada grado, ahí dice, para esta asignatura, las competencias que se pretende alcanzar son, y le dan 4 o 6 competencias que el profesor a lo largo del año escolar debe alcanzar con sus alumnos. Tal vez no lo alcance al 100%, pero algo ha mejorado. Y por último, la flexibilidad cultural. Bueno, debido al tiempo, solo quiero dejarles aquí en pantalla las preguntas que van a responder. Pueden hacer captura de pantalla si quieren, las voy a revisar con ustedes. Solo son 3 preguntas, basado en lo que hemos hablado. Vaya, primera pregunta, ¿qué entendemos por la matemática? Así en general, usted entra a internet y le dan miles de conceptos. Si va al diccionario de la Real Academia, le da un concepto bien simple, que es lo que yo expliqué al inicio de esta tutoría. Pero acá usted va a dar su opinión personal. ¿Qué entendemos por matemática? Ya dijimos, la matemática es una ciencia, tiene sus propias leyes, es autónoma, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es ya así en concreto? La segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el logicismo y el formalismo en la matemática? Aunque sea algo rápido, pero vimos el logicismo, vimos también el formalismo. Ahora la pregunta es, de esas dos corrientes, ¿cuál es la diferencia? Porque no es lo mismo. El logicismo pone énfasis en una cosa, el formalismo en otra. ¿Cuál es la diferencia? La tercera pregunta, según su criterio y su punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre la matemática científica y la matemática escolar?
algo vimos, ¿verdad? Aunque sea un poco a la carrera. Está la matemática científica, que es una ciencia, es autónoma, es amplia, cambiante, y está la matemática escolar. Entonces, preguntan cuál es la diferencia. Nosotros estudiamos, por ejemplo, que cuando hablamos de matemática escolar, ¿qué es lo que yo voy a enseñar? De todos estos contenidos propuestos, ¿qué voy a enseñar? ¿Y cómo lo voy a enseñar? ¿Cuál es la imagen que yo quiero que tengan de la matemática mis alumnos? Eso depende del tipo de alumno, del perfil de egresado que yo he diseñado y factores así. La matemática científica va por otro rumbo, es una ciencia. Y ahí no importa cuál es el perfil de egresado, está desarrollando, está investigando, está inventando nuevos conceptos matemáticos, nuevos procedimientos que van a ayudar a resolver problemas. ¿A quién le va a servir eso? Al final de cuentas no importa. Es como más general. Bueno, esas son solo ideas. Entonces, sería bueno que pudieran ustedes revisar el material y luego respondan las preguntas y las suben a la plataforma. En el caso que se llegue la fecha de subirla y no hay acceso a la plataforma por el cambio que dijo el licenciado Zenón, que van a cambiar de empresa proveedora de la conexión a internet, me la mandan al correo institucional y yo la califico. Eso sí, cuando ya la plataforma está habilitada, intenten subirla, porque acuérdense que el canal oficial es la plataforma. Notas siempre van a tener, porque usted me lo ha enviado a mi correo, yo lo califico y tengo la nota, pero el canal oficial sigue siendo, de preferencia, la plataforma, ¿verdad? Licenciado, yo tengo una pregunta. Dígame. Con respecto al parcial, que creo que lo tenemos el 13 de abril, ¿será que lo vamos a hacer en la casa? Porque va a ser virtual, me imagino, ¿verdad? Sí, tengo entendido que es virtual. Mire, ahí depende básicamente del coordinador, que es el licenciado Zenón. Yo tengo entendido, pero eso todavía no me lo han confirmado, que lo que hacen es que cada quien llega a una sede. En el caso de esta materia, como todo es virtual, tendría ellos que establecer a qué sede le toca a usted y hacer el examen. El examen es la misma fecha y a la misma hora todos. O podría ser que no. Podría ser de que cada quien en su casa, lo que sí hay que tomar en cuenta es que todos lo van a hacer en la misma fecha y a la misma hora, no importa dónde. Es que el año pasado yo ya tuve la experiencia, era una materia semipresencial. Entonces cada quien tenía una sede. Entonces lo que dijo el licenciado Zenón, el examen virtual, cada quien va a ir a su respectiva sede el domingo a las 10 de la mañana a hacerse el examen. Vaya, pero en este caso que todo es virtual, yo supongo que nadie va a ir a ninguna sede y que todos lo van a hacer en la misma fecha y a la misma hora el examen. La idea de hacerlo... Ajá, es que a veces, por ejemplo, en otras materias que hemos tenido así virtuales, nos ha tocado ir a la sede porque dan como una contraseña, ¿va? Y entonces allá en la sede nos proporcionan la contraseña de nosotros. Sí, mire. Entonces, por eso era mi pregunta. Pero gracias por la aclaración. Pero el licenciado Zenón va a dar las indicaciones. Gracias. Porque yo tengo entendido que no es solo así nomás, ¿verdad? Tiene él que coordinar con algunas sedes. Pero hay que esperar los lineamientos. Yo estoy seguro que en esta semana ya el licenciado Zenón va a especificar cómo le vamos a hacer. Pero en el caso de que no se habilite la plataforma rápida, usted nos avisaría por el correo. Sí, yo le avisaría, aunque el licenciado Zenón dice que no digamos, el quedarnos sin acceso a internet o quedarnos sin acceso a la plataforma no va a durar mucho.
O sea, Anda. si acaso nos quedamos sin internet, sin acceso a la plataforma de la universidad, no sería mayor de 2 días, ¿verdad? Porque... Entiendo. ¿Cómo? Gracias, licenciado. Va, así que estén pendientes. Si no se puede, yo le mando un correo y le digo, mire, se va a hacer así, así, así. No se preocupe, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Si no, pues lo dejamos acá. Yo les sugeriría que esta unidad 2 la revisen con cuidado porque, por ejemplo, cuando vimos el tema de la matematización, realmente eso es importante. Yo puedo ser un matemático brillante, resolver las ecuaciones más complejas, pero si no puedo matematizar un problema, ahí sí ya estoy en lío. Quiere decir que no basta con ser brillante a la hora de resolver ecuaciones, a la hora de resolver integrales. Tengo que saber usar esa herramienta para poner ya en número, en código, en lenguaje matemático el fenómeno que estoy observando. Así que les sugeriría que lo lean con cuidado. Cualquier cosa, pues yo estoy a la orden y yo espero que la plataforma, lo más que esté buena, poder subir todas las notas de ustedes, porque he estado calificando. No le ofrezco subir el lunes porque no sé cómo va a estar la plataforma, pero en cuanto esté habilitada, ahí les va a aparecer de un solo todas las notas. Vaya, así que vamos a llegar hasta acá. Yo les agradezco mucho su atención. Les deseo suerte en sus tareas, suerte en sus exámenes.